Venerables seres, sean todas vuestras mercedes bien llegados, bien llegadas a una nueva conferencia de ecología humana y ufología Tao, a la segunda entrega de cómo cambiar nuestra genética y ultragenética, con el venerable maestro Arcolanda, un gran especial sobre este tema de gran importancia, no solamente en nuestra comunidad, sino a nivel científico y a nivel de toda la humanidad. Entonces, pues mientras va llegando el maestro Arcolanda, vamos a dar un pequeño resumen de lo que se vio la clase pasada. No sé si alguien de ustedes estuvo en la clase pasada. Si me podrían decir, a ver, para mirar a ver si, o si es primera vez ya que entran en este tema de conferencia, que es cómo cambiar la genética y la ultragenética. Bien, de todas formas, haciendo un resumen mientras llega el venerable maestro Arcolanda, pues el venerable maestro nos daba una introducción en este tema, que comienza más que todo con la llegada de los venerables maestros Jacqueline Seos Induceus y Samael Joaba Torbeor a la humanidad, y más que todo en el año 82, cuando comienzan y empiezan a dar la conferencia, empiezan a dar la doctrina taoísta a la humanidad. Bueno, doctor Tumpiazo, también le damos la bien llegada, y diciéndole también que estamos aquí en Constancel esperando al venerable maestro Arcolanda, que está en una más videta y ya nomás se va a desocupar y ya está con nosotros en la conferencia. Entonces, mientras tanto, les iba diciendo que la clase pasada, un poco para los seres que no estuvieron la clase pasada, pues el venerable maestro Arcolanda comienza a hablar sobre este tema de la genética y de la ultragenética, pues cuando los maestros en el heliocrono, en el año 82, empiezan a dar la doctrina taoísta a la humanidad. Y las enseñanzas que ellos comienzan a dar son enseñanzas que van enfatizadas a esto, van enfatizadas al cambio de la genética humana, ¿sí? Empezaba el venerable maestro Arcolanda narrando ciertas vivencias que tuvo él en el kilómetro 8, en donde él nos cuenta que había un kiosquito allá, donde el venerable maestro hacía las masvidetas, o sea, hacía las valoraciones médico-naturistas a muchos seres que llegaban allí por salud del cuerpo, del alma y de la mente, y cómo estos seres uno a uno se iban curando de todas sus dolencias, se iban curando de problemas de salud que en ese entonces la ciencia ortodoxa, digámoslo así, no podía resolver, no podía curar. Entonces les estaba contando que el maestro Arcolanda pues nos narraba una historia que había pasado en el kilómetro 8 con los venerables maestros, ¿sí? En donde entró un niño con hidrocefalia ahí al kiosquito donde daban los maestros, el venerable maestro Jacqueline Seos y el venerable maestro Samael, daban las curaciones, las masvidetas, las valoraciones médico-naturistas. Y entonces este niño que venía con hidrocefalia, los maestros pues hicieron una serie
de pasos magnéticos con las manos y una serie de mantras pronunciados, y automáticamente cuando este niño salió del kiosco prácticamente salió caminando y salió curándose. Decía el venerable maestro Arcolanda que ese kiosquito era algo especial, porque era un kiosquito donde habían asientos alrededor del kiosco, asientos de colmenas y colmenares de abejas. Entonces, que era muy curioso, ¿cierto? Como entrar a un lugar, entrar así una especie de kiosco y entrar a un lugar donde bueno, hay muchas colmenas de abejas y ahí está el sonido de las abejas, ¿cierto? Y se siente la vibración de las abejas. Decía entonces el venerable maestro Arcolanda que cuando las personas, los curándose, los alentándose, las personas, bueno, cuando entraban a ese kiosquito, sentían un cambio, ¿sí? Sentían un cambio como que un bienestar integral, digámoslo así, y comenzaban ya a sentir una salud que en ningún otro lugar pues les proporcionaba, ¿cierto? Entonces, bueno, siguiendo con lo que contaba el maestro Arcolanda, entonces él decía que muchas personas se curaron en ese kiosquito, ¿sí? Y muchas personas el venerable maestro Keliun Zeus las ponía a sentarse ahí, y bueno, a masvietarlas y a darles las medicinas pues que ellos deberían tomar para cada problema de salud, a cada persona, a cada caso. Pero cuando estas personas se sentaban allí en ese kiosquito, comenzaban a sentir un cambio, en donde comenzaban a sentir digámoslo así, un bienestar integral, ¿sí? Que no lo habían sentido en ningún otro lugar. Entonces decía el venerable maestro Arcolanda que los venerables maestros vinieron aquí a esta esfera y trajeron la ciencia de la apidología, que esta ciencia de la apidología pues hasta ese momento nunca se había mencionado como tal, la conocían fuera como apicultura, ¿sí? En el mundo común, pero el maestro viene y le da el cimbre a esta ciencia de las abejas que es la apidología, ¿sí? Entonces decía el venerable maestro que las abejas, el maestro de Arcolanda nos contaba que el sonido que poseen, que dan las abejas, es un sonido muy especial, ¿sí? Son un sonido que son una especie como de microondas y frecuencias que van a la par con las mismas frecuencias de las células humanas, ¿sí? Estas frecuencias pues las generan las abejas. La vibración de las abejas entonces produce un cambio, ¿sí? Entonces por eso es que las personas cuando entraban al kiosquito empezaban a sentir ese cambio. Y es muy extraño, ¿cierto? Porque esto es algo sencillo, ¿sí? Algo sencillo de entrar en un lugar donde hay muchos colmenares alrededor. Claro que tengo entendido que el venerable maestro Keliun Zeus, estos colmenares los tenía adecuados y adaptados de una forma pues que los seres que entraban a ese kiosco pues no les hicieran estorbo, les hicieran algún daño a las abejas, y las abejas tampoco hicieran algún daño a las personas que entraban a ese kiosco, ¿no? ¿Cierto? Entonces el venerable maestro Arcolanda decía que pues toda persona que entraba allí pues automáticamente comenzaba a sentir un cambio, ¿no? El solo sentarse en esos asientos de colmenas cambiaban prácticamente la genética de las personas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, de esta persona, de este niño que tuvo hidrocefalia, entonces, aparte de los pases magnéticos, pues lógicamente, que le hacía el venerable maestro Kelly Unceos, pues también la vibración de las abejas, iba a decir de las ovejas, pero no de las abejas, la vibración de las abejas, pues también le daba un gran cambio y le dio un cambio a este niño. Entonces, eh, entonces el venerable maestro Arcolanda, pues nos compartía como estas técnicas tan, y decía que estas son técnicas incluso extraterrestres, ¿cierto? Son técnicas que nunca se habían visto aquí en el planeta Tierra, las técnicas de la apidología, de la ciencia, de la gran ciencia, de la apidología y la apiterapia, ¿sí? Y que esta ciencia producía ese cambio de genética en las personas. Entonces pues ese fue como el resumen, ahí dando pues una gran técnica también el venerable maestro Arcolanda sobre el cambio de genética y de ultragenética de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, aparte que los maestros, pues por supuesto, ellos dan también unas técnicas de alicertacel, de alimentación, técnicas de castidad científica y por supuesto técnicas de, de alquimia y mutacel de la energía sexual, tanto para solteros como para emposados, para lograr poco a poco también este cambio de genética, pero ya sería un cambio de genética también en otros niveles en cuanto a cambiar las cosas negativas y psicológicas del ser humano en cosas positivas, en virtudes positivas. Bien, ese fue como un pequeño resumen, ¿sí? Aunque fue cortica la conferencia la vez pasada, pero fue una gran conferencia que dio el venerable maestro Arcolanda. Bueno, mientras tanto, pues si hay alguien, ahí mientras llega el maestro Arcolanda, ya se conecta, si alguien nos puede dar, no sé, mientras tanto un aporte o una impresión de la primera clase que nos dio el maestro Arcolanda el viernes pasado, o bueno, alguna impresión, algún porte que quiera hacer referente al resumen también que acabé de dar ahorita. Si alguien quiere participar, adelante, adelante, y así podemos también participar todos. Adelante, mientras llega el maestro Arcolanda, adelante. Buen día, Saito, sí. Buen día para todos. Venerable maestra Aule, bien llegada a su merced, qué alegría volverla a oír después de tanto tiempo. Adelante, mi maestra. Sí, muchas ocupaciones por aquí, por la emisora también. Tú estabas hablando acerca de las abejas, es de las abejas. Claro que sí, porque en la primera clase el venerable maestro Arcolanda nos hablaba que el maestro Kelly Unceos pues utilizó mucho la apidología, la ciencia de la apidología, para hacer estos cambios en la genética de las personas que se curaron allá en el kilómetro 8, maestra. Adelante. Sí, eso de las abejitas es especial porque inclusive yo también oía que cuando el maestro Kelly estaba atendiendo los pacientes, muchas veces la terapia para que un paciente se alentara era que se sentara, por decir algo, en los cajoncitos donde están las abejitas. O sea, ellos están protegidos ahí con una red y en esos cajones el solo hecho de estar con esa vibracel de las abejas, eso trae muy buena salud. O cuando se reposa o se va, pues lo que la gente llama dormir, se va a reposar con ese son de las abejas, es muy saludable, porque es que ese son de las abejas, por eso abeja, son las aves de ja. Entonces traen mucha salud y traen bienestar, inclusive entonces no solamente las abejas se están sanando de esta forma, sino que el solo hecho de la existencia de ellas
el estar agarrando el polen de las flores, haciendo que se multiplique la vegetación a través de que ellas recojan el polen, están ayudando también a mantener las franjas ozónicas de la esfera, porque el día que no existan los himenópteros, como se les llama, no va a existir vida en la esfera, porque ellas son las que limpian esas franjas ozónicas. Y eso que hoy en día las abejas se ven muy afectadas por las antenas de Wi-Fi, todo esto de la tecnología es un poco dañino para ellos, para ellas. Y también, por ejemplo, mucha gente que se pregunta por decir algo que a veces dicen que porque las mieles de la industria de Dios son como un poco más costosas que otras del mercado, que la gente dice, bueno, es miel pura y esto y lo otro. Hay dos cosas muy valiosas. Por ejemplo, la miel que se compra dentro de la doctrina, primero que todo trae la bendicel de los maestros y uno ahí no está comprando solo miel, uno está negociando, o como se diría en castesacro, está solacelando el karma, porque no es lo mismo que a mí un monje me diga, Aule, tómese esta miel que le sirve para alentarse de la columna. Entonces digo, ah, bueno, esta es miel de mapesta, la puedo conseguir en otro lado. Y resulta que yo me la compro en otro lado y no la compro en la obra de Dios. De pronto en el otro lado me sale un poquito menos costosa, así. Esa me puede servir y tiene todos los nutrientes y todo lo que el cuerpo meneste. Empero no trae ese sello del maestro Kelly y el maestro Samael, que es para solacelar el karma, porque bien es sabido que las dolencias, las enfermedades, son causa de un karma, de un error que se ha cometido, y la forma de negociarlo, de solacelarlo, es a través de la compra de esa miel. No todos los karmas tienen como la misma solacel, porque muchas veces también yo puedo comprarme una miel y con eso tengo, pero uno no sabe hasta qué punto o qué tanto hay de karma en un alma que menesta solacelar con los productos de la obra de Dios para que ese karma le sea perdonado y pueda vivir aún más y sin ninguna molestia en el cuerpo. Entonces, esa es una, la bendición de los maestros, porque se está solacelando el karma y todo esto. La otra es que la miel que se produce dentro de la industria hindú apis son mieles totalmente naturales, crudas, o sea que no han pasado por procesos de calor, porque resulta que la miel, cuando pasa por un proceso de calor, ya no tiene las mismas ventajas o las mismas propiedades que la miel así cruda. En cambio, la miel que se procesa aquí en la obra de Dios tiene todos esos requisitos que cumple con los niveles de calidad superior para poder dotar al ser humano con las menestencias que se tienen tanto físicas como a nivel espiritual, en el caso de lo que decía ahorita. Mientras que punto, las mieles que venden en el común y corriente también botan mal. Las abejitas les dan a comer unos alimentos que tienen un químico, que es un conservante, que les afecta. Entonces no es la misma calidad de esa miel que la miel de las de la obra de Dios. Y las de, digamos, profanas o las de afuera, para no decirles profanas, porque de todas formas también son útiles como para el consumo así bien que uno tiene. Cuando no hay pues exiges de karmas, dolores, enfermedades, también nos van a servir buscando una de las mejores mieles. Es de que a veces, como las mieles según el clima donde estén, son un poquito sólidas, entonces las pasan a procesos de calor para poderlas empacar, entonces ahí ya la miel pierde ese poder de beneficio del que les decía ahora. Entonces, cuando uno va a consumir una miel, debe consumirla es cruda, y por eso el maestro Samael le enseñaba que si se tenía una herida, por ejemplo, a veces a uno le da un uñero que es tan horrible que molesta tanto, pues póngale miel cruda y con eso se va a alentar de esa dolencia. Entonces es muy útil también las propiedades de la miel en el caso pues de la miel dentada o de la doctrina, porque tiene muchísimas ventajas. O sea que
no digamos que la miel es cara, costoso es calidosa, tiene los niveles de calidad que son menester para cumplir con todos los requerimientos que menestemos como seres humanos. De pronto, a algunas personas les da dificultad asimilar esa porcel, pero solo es que lo miren desde el punto de vista del karma y del dharma, y que cuando uno tiene una dolencia, todo es por karma. Entonces se menesta solacelar esa porcel. Bueno, ese es el porte que le doy, venerable Saitose, gratísimas. Bien, gratísimas, venerable Aule. Bueno, gratísimas por ese valioso aporte. Maestro Arcolanda, adelante, si ya está listo su merced, adelante, maestro. Claro que sí, mira, precisamente estábamos conversando aquí con un ser que está o vino a una consulta sobre el tema de las abejas y las propiedades de tipo terapéutico que tiene la pitoxina, como las propiedades de tipo nutricional. En el Ecron 2012 tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de apicultura o de apiología a nivel mundial de una institución que tiene mucha fama en el mundo y se llama Apimundia. Y la verdad son costosos los ingresos a estos congresos, pero se recibe una gran información, una gran formación que despierta la conciencia de los seres que allí puedan asistir o pudimos asistir. Y habían expositores en diferentes estanes en una Proaxel múltiple y paralela que se presentó, y yo entré o ingresé al pabellón de investigación científica médica, y aunque los dos expositores que estaban dando la clase eran extranjeros, habían traductores a través de audífonos que permitían que uno interpretara en su totalidad lo que estaban diciendo los expositores. Había un suizo, creo que era un alemán, dos médicos cirujanos, y nos presentaron una serie de audiovisuales que realmente me sorprendió lo que la ciencia en esa época ya había descubierto sobre la capacidad reconstructiva o regenerativa que tiene la apitoxina y los derivados de las abejas, entre ellos el propóleo. Y mostraron en un video como una alta cirugía que hicieron a nivel intraabdominal, donde se tuvo que extraer un tumor canceroso. Luego estaban cerrando estructuras que habían sido abiertas o perforadas, y me llamó la atención que el cirujano explicaba que estaban utilizando unos parches de membranas de huevo y propóleo de abejas y apitoxina. Fíjense bien, apitoxina directa, no apitoxina extraída, sino directa inti de las abejas, y se veía ahí cómo aplicaban las abejitas, ellas soltaban el aguijón, ellos la retiraban y seguían interviniendo. Los componentes que tiene la apitoxina o el veneno de las abejas realmente es extraordinarias, porque tiene una proteína, se llama el polipéptido 405, que genera nutrición al tejido para regenerarlo, o sea, para reconstruirlo, a la vez de que tiene dopamina y tiene adolapina, que son dos anestésicos mucho más efectivos que la morfina. O sea, estamos ante un portento de la ingeniería genética que Dios estableció en insectos tan sencillos, tan humildes, pero que la ciencia está descubriendo la altísima tecnología presente en los hermosos insectos. Ya sabemos que de las abejas salió el aire acondicionado y de las abejas salió la calefacción. O sea, han dado o han despertado la conciencia de los seres humanos para que, hombre, miremos cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Y precisamente cuando estudiamos la gnosis,
el maestro Samael escribió en varios libros que el alimento, símbolo y predilecto de la logia blanca, óigase bien, es la miel de abejas. Y de verdad que la miel de abejas pura, orgánica, aporta absolutamente todos los nutrientes que necesita un organismo, todos. Por eso, como se hablaba en una reunión que tuvimos hoy sobre la luna de miel, el secreto es tener la miel. Ya la gente se le olvidó eso. Una persona que se vaya a una actividad física tan exigente como es hacer el sexo o hacer el amor, si se va a empachar con tamales, con salchichón, con una morcilla, de pronto 2 whiskies y después que a hacer el acto sexual con su esposa, no sabe de preparatoria física, no sabe cómo ingresar a una actividad que es muy, muy exigente, demasiado exigente, porque es la actividad que nos permite comunicarnos con Dios en forma directa, que la humanidad tiene mucha ignorancia del tema, y consideran que el acto sexual simplemente es un proceso reproductivo o de placer y no más. No, precisamente la miel de abejas dura más o menos de 20 a 30 minutos en digerirse, absorberse y apropiarse. ¿Cómo le parece? O sea, si uno prepara un suero a base de miel de abejas, le va a aportar todos los nutrientes que necesita nuestra sangre para poder en poco tiempo aportar la reserva de energía que en esto necesitamos para una exigencia como es una actividad deportiva de alto rendimiento, de alta exigencia. Dígame, ¿qué más exigente que hacer el acto sexual? ¿Cuántas damas lloran en silencio porque el esposo no rinde? 2 minutos y chao pescado. O sea, precoces. ¿Y por qué? Porque es que no conocen la ciencia que Dios estableció sobre la tierra y que las culturas más avanzadas sí la conocen. Aquí la gente le da miedo, tiene muchos tabúes, muchos conceptos equivocados donde desconocen que la potencia vital de la miel de abejas llega hasta el alma y que el sexo es la unión de cuerpo, alma y espíritu. Ahí está la equivocación. Lo que pasa es que los traductores de la Biblia nos dijeron que cuando dice en la Biblia, precisamente en los mandatos jehovísticos, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer o a su esposa o a su esposo y los dos serán una sola carne. Eso es una traducción muy latina, muy corroncha, por decirlo así. Yo me fui a Nueva York y tuve la oportunidad de tener la Biblia que Lutero sacó del Vaticano. Se llama la Biblia Baptista. Esta es la Biblia que realmente dice lo que dicen los rollos sagrados. Ahora hay unas traducciones que llaman que Casiodoro de Reina, que Reina Valera y otros, que realmente son traducciones acomodadas a muchas interpretaciones y en el cambio de lengua la traducción a veces se modifica y le cambia el contexto real. Pero ahí en esa Biblia traducida al inglés decía que el hombre y la dama se unirán y serán una sola numia. Y cuando se escribe o se investiga que la palabra numia, numia significa entidad integrada de un ser viviente, o sea, espíritu, conciencia, voluntad, pensamiento, pensacierto, emociones o deseos, vitalidad y la vitería física. O sea, es una integración séptuple. Por eso, cuando una persona comprende que la unión sexual se integra a todo, lo bueno y lo malo, hombre, habría más respeto. Pero cuando dicen que solo es un pedazo de carne que se va a unir a otro y que se unieron 2 genitales y chao pescado y que tranquilo, que como no se casaron ante un sacerdote o ante un pastor, entonces no están casados, que pueden seguir y más adelante una ceremonia en la que los casan, no señores. Los 2 serán una sola carne. En la Biblia no dice
y irán al sacerdote y los dos serán una sola carne. Ahí no dice eso. Ahí dice que los dos se unirán y serán una sola numia, o sea, dos seres séptuples, o sea, forman un catorceno, el 14, que es el número cabalístico de la transmutación genética, de la mezcla de las aguas femeninas. Entonces, en los secretos de la alquimia está que el alimento que la pareja, o el alicierto que la pareja íbamos o deberíamos tomar antes de la alquimia, era un alicierto que aportara energía y no energía común, energía sutil, energía pura, que nos genere un pensamiento limpio. Cuando el maestro nos preparó para casarnos, ¿sabe qué sucedió? El maestro nos hizo ayuno de 14 días a los emposorios. ¿Y qué era lo que comíamos? Desayuno, almuerzo y cena. Un vaso de más o más 125 centímetros cúbicos de yogur con miel de abejas. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel de Jehová a María y a José, o sea, a Miriam y a José? ¿Cuál debía ser el alimento con que Jesús Cristo debía nutrirse tan pronto llegar a este planeta? Ahí está en Isaías. Dice, comerá calostros y miel. O sea, la leche materna, la primera leche, la primaria que la mamá nos da, es una leche condensada. Es un calostro, no es una leche líquida. Es un calostro, podemos decir que es coloide. Y al mezclarse con miel, produce un alimento de altísimos valores que hacen regeneración y reprogramación de nuestra genética. Y por eso los invito a que el ser que está dirigiendo o que está manejando como anfitrión la conferencia, por favor nos diga, lea o busque ahí en Ezequiel, cómo fue y por qué fue que Jehová Dios le dijo a Miriam y a José que el alimento del niño sería leche y miel, o sea, calostros y miel. Vamos a que su mercedes, ahí dice en la Biblia que manteca y miel, pero ¿cómo le ocurre manteca y miel? La manteca es la leche ya biodigerida que el Maestro Jesús Cristo tomó, o que todo niño tomamos cuando recién nacemos, y que ante el Maestro esa es la exigencia que ubica para cuando iban a ser un niño, que debíamos tener miel lista para que en el alumbracierto pudiéramos suministrarle a la mamá ese importante dueto de aliciertos, pero lo más importante viene enseguida, que es lo que quiero que su mercedes escudriñen. Isaías 7, verso 15. Por favor, lea en voz alta, mi hermano, gatísimas, lo estamos oyendo. Dice, y habló más Jehová a Achaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola en lo profundo, o arriba en lo alto. Y respondió Achaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Miren cómo aquí se explica cómo hay alimentos que despiertan la conciencia. Porque eso es conciencia. El poder de elegir lo bueno y desechar lo malo se llama el despertar de la conciencia. Es un alimento alquimista, entregado a los hombres, ahí entre las líneas como una técnica nutricional sagrada, solo que manteca, pues ¿quién va a comer manteca de cerdo? ¿Será de manteca de qué? Pues la manteca es el calostro de la leche materna, porque un niño que va a comer manteca, por favor.
Empero la miel es absolutamente apropiada para que un niño tome, obviamente, proporciones adaptables al mismo proceso digestivo del niño. Pero aquí está muy claro que lo que hizo el maestro con los emposorios o las parejas que nos estábamos emposando para poder tener conciencia y desechar lo malo y elegir lo bueno, eso se llama despertar la conciencia, que es despertar el Cristo interno, que es la conciencia en nosotros. Entonces mire cómo una comunidad extraterrestre que ha venido hasta la esfera y que a nosotros como seres humanos nos visitan constantemente, nos mandan profetas, mesías, mensajeros y nos dan avanzadas científicas, pero la gente quiere ver máquinas. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Si el Maestro Cristo sorprendió absolutamente la línea de la medicina en aquellos días que la teníamos los sacerdotes judíos o los sumos sacerdotes eran los médicos de una comunidad, y el legado de medicina antigua de Kabbalah nosotros la manejábamos cuando el Cristo apareció con una ciencia mucho más avanzada extraterrestre que se llama la electromagnetización o magnetización o la bioenergía. En una forma vulgar la gente le llama que imposición de manos. ¿Cómo que imposición de manos? Por favor, respeten. ¿Cómo que se imponen las manos? Ahí no se imponen las manos, se impone la energía de tipo electromagnético, que es la energía radiante del alma y del espíritu de las personas emitida a la carencia del alma que está siendo atendida, porque el alma cuando se desnutre pierde fotones, o sea, luz, y la energía mutada o la energía del alma aporta luz, porque el alma es conciencia. Lo que el médico de Misión Universal aporta cuando hace la bioenergía es luz directa en los tejidos, y de acuerdo a la ley hay reposición, o sea, hay un reemplazo de la energía que perdió o que le falta a los tejidos. Y hay un secreto en la bioenergía que la gente que no sabe mirar desconoce. Empero, cuando su merced miren a un médico bioenergético taoísta, la forma como se mueve, la forma donde inicia el proceso, la forma como continúa, la forma como va dirigiendo los radios o las líneas o meridianos energéticos del cuerpo, descubrirá cuáles son los secretos para reactivar un cuerpo que es moribundo o que está fallando o que estaba enfermo. Esa es la autoobservación y la vigilancia, debemos activarla, y eso es lo que los maestros vinieron a enseñarnos. Un día el maestro nos dijo a nosotros, no se fijen solo en lo que yo hablo, fíjense en lo que hago, porque hay cosas que no las digo con mi boca, pero las estoy mostrando para que el que tiene ojos vea, cierto, entienda. Así enseñan los extraterrestres. Mucha gente le parece sorprendente que digamos que el maestro es un extraterrestre, o que los maestros son extraterrestres y Jesús era un extraterrestre. ¿Quién no sabía que Cristo venía de los cielos? Y los cielos no son la tierra. Entonces llamémosles extraterrenos, pero son los mismos. Extraterreno, extraterrestre es lo mismo. Y ellos han venido hasta aquí, hasta la superficie, a atender estos gamines que somos nosotros. Un montón de gamines groseros y vulgares que detrás de un supuesto escepticismo y ateísmo negamos lo que por dentro pedimos a Dios que nos ayude todo el tiempo. Señor, guíame alma, guíame, y cuando mandan los guías, entonces no, es que no me gusta. Yo quiero que Dios sea la carta, que sea por este lado, por aquel otro, pero no de esta forma. ¿Por qué cree que los fariseos, los saduceos, los publicanos no aceptaron a Cristo? Porque querían un Dios a la carta, un Dios que se acomode a sus caprichos y que haga caso de lo que el pedigüeño o el que hace la petición está o estamos emitiendo, y eso no es por ahí. Pero aquí está escrito en este libro de Isaías la sabiduría extraterrena, tecnología y ciencia sencilla. Vea, si sus mercedes quieren activar dentro de sí mismo la conciencia y despertarla con ayudas
porque la vida es diaria. Todos los eventos de la vida son los que hay que tener en cuenta. Pero un alicierto, miel con, oiga bien, yogur con miel, o sea, leche predigerida con miel de abejas pura, se convierte en una sustancia alquimista infornicable. Óigase bien, esa mezcla es infornicable, se llama mezcla andrógina. Y por eso el maestro a las parejas nos dio, la miel es una sustancia femenina, pero viene del néctar, que es una sustancia masculina o varonil. La leche es una sustancia femenina, pero el yogur es una sustancia varonil. ¿De dónde viene? De la leche, que es femenina. O sea, es una sustancia andrógina. Y cuando se mezcla, la caseína, óigase bien, de la leche, la lactosa de la leche, el azúcar de la leche, la caseína, la grasa de la leche, el suero de la leche o el yogur, con los derivados o las sustancias presentes en la miel de abejas, que son los mejores monosacáridos, son de la miel. Por eso cuando a mí me da tristeza cuando oigo un médico que dice que la gente no puede tomar miel, entiendo que hay una ignorancia crasa en ese médico, no sabe qué está hablando. O tal vez está juzgando, prejuzgando la miel que venden en los supermercados, que la verdad esa miel sí es abortiva. Es abortiva. Una persona que tome miel de supermercado, de esas que venden ahí que es una azúcar invertida, y está embarazada, como le aplican ácido tartárico o tartracina, ya está verificado clínicamente que esa sustancia es abortiva para una dama que está en etapa de gestación. Pero la miel de abejas pura es el monosacárido, es que la lebulosa es una unidad de azúcar simple. La destroza es una unidad de azúcar simple. ¿Qué es simple? Que es una molécula que pasa fácil la sangre y no necesita insulina. Pues las cantidades de insulina que necesita un azúcar, un disacárido, un azúcar compuesta o un polisacárido, un azúcar múltiple. Ese azúcar múltiple sí produce un desgaste del páncreas porque forza obligatoriamente al organismo a producir más insulina de la que necesita. Se puede decir que es una agresión, es un atentado contra el organismo tomar un polisacárido, esos azúcares que generalmente venden azúcar blanco y otra clase de endulzantes que realmente son atentados al templo de Dios, que son ciencia al servicio de la oscuridad. La comunidad extraterrestre que vino a Grecia, allá en los montes Olimpo, todo el mundo sabe que Zeus y su familia, con los cuerpos inmortales, vinieron hasta la tierra. ¿A qué? A ofrecernos a los seres humanos, ganarnos la ciencia de regenerar nuestra genética para volver a ser inmortales. Lean la historia de Grecia. Lo que vulgarmente los seres humanos han llamado la mitología, es una grosería decir mitología, hombre, una falta de respeto. Es la teología griega. Zeus, que es el mismo Jazeus, Jesús Cristo, el mismo. Zeus es el Padre al cual Jesús Cristo oraba, al que se le llama el Padre de todos los dioses, o sea, el papá del todo lo creado, el Señor Jehová, es el mismo Zeus, el mismo Júpiter, es la misma Madre Divina aún, la verdadera Virgen cósmica, la Madre o el amor. El maestro, cuando llegaron a Grecia, allá en los altos montes del Olimpo, oiga bien, en las alturas, ¿por qué será que los dioses buscan las alturas y no las bajuras? ¿Por qué será? ¿Por qué fue en el Tíbet, la cabeza de la esfera donde llegó o llegaron los Dalai, los inmortales, a sembrar una dinastía de hombres que pudiéramos recuperar o regenerar la mala genética que habíamos tomado por desobediencia? ¿Y qué fue lo que exigió Zeus a los seres humanos? ¿Qué exigieron los extraterrestres para regenerar nuestra mala genética? ¿Qué exigieron? Esfuerzo, voluntad. ¿Y cómo se ve eso? Eso es la fe de una persona, la forma como proyectemos la fuerza de voluntad para obedecer a nuestro Padre. Por eso fue dicho, por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus hechos. Ahí no dice por su fe, por su creencia, por su aspiración, es por sus hechos. Y claro, se exigió que en las Olimpiadas nosotros venciéramos el tiempo, pudiéramos ganarle a Cronos, porque Cronos se come sus hijos. El tiempo todo se lo come en esta tierra. Empero, cuando se recibe
el elixir de la inmortalidad del Cristo llamó el agua de la vida eterna, o sea, los secretos de la castidad que están ahí en el sexo escondidos, donde está la semilla, donde Dios comulga con nosotros, si queremos. ¿Qué exigió el padre Zeus y la dinastía de dioses o hijos de Dios? Exigieron que nosotros modificáramos la biogenética, oiga bien, cardíaca. Su merced que me oye, señorita, que tiene quizás 15, 20 años en la doctrina, quizás señora o señor joven, que tiene quizás 30 o más años en la doctrina, y cuando se mide su corazón, tan pronto se levanta, tiene más de 60 pulsaciones por minuto, le digo con honestidad, su merced está lejos de la doctrina, está violando la conciencia en muchas cosas y quizás ni se ha dado cuenta, o quizás sí, ya sabe y lo hace de frente, porque la pulsación cardíaca en bradicardia muestra que estamos modificando la genética. Y saben los deportólogos, los genetistas, que cuando examinan a un deportista de alto rendimiento, o sea, de exigencia cardiovascular, su pulsación cardíaca disminuye por debajo de 60, pero se eleva la potencia de la latencia cardiovascular para que el diástole y el sístole surtan de sangre con una sola palpitación a la mayoría de los órganos del cuerpo. Eso se llama aprovechar la energía y no desperdiciarla, haciendo 3 o 4 latidos. Las personas que tienen más de 70 pulsaciones por minuto, sinceramente, están mostrando de que son comunes. Son comunes. ¿Comunes quién es? La persona que, como dice el pueblo, para donde va Vicente va toda la gente, para donde va Raimundo va todo el mundo, para donde va Villegas, pues todo el que llega. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque no se practica la doctrina. Un modificador biogenético es eso, haga la prueba. Su merced mezcla ejercicios de fuerza un día, al otro día ejercicios de complementación o de ambidestría, o sea, manejo izquierda-derecha en equilibrio, al otro día ejercicios de velocidad o cardios, al otro día manejo energético, o sea, dragón interno, los radiales y otros, el recibimiento del día y demás, y verá que su merced empieza a ver que su corazón, que es su marcapasos, cambia su ritmo y su corazón le gana a Cronos, porque Cronos palpita 60 veces por minuto. Es un modificador biogenético, ¿no me cree? Hágalo. Y verá que empezamos a rejuvenecer. En Estados Unidos me hicieron una prueba de rendimiento biológico, o lo que llaman, para establecer la edad real que tiene un organismo. Y allí nos dimos cuenta la bendición de estar practicando la doctrina, porque habiendo tenido 51 años en ese momento, estaba en el rango de 39 años de edad, o sea, tenía menos de 10 años, o sea, gané 10 años a Cronos, o sea, al envejecimiento. Eso se llama inmortalidad en una etapa, porque el rejuvenecimiento celular es una etapa de inmortalidad. Y eso lo trajeron los extraterrestres, nuestros maestros, a enseñárnoslo. Pero como es gratis y no se cobra, la mayoría de la gente no le pone cuidado a eso. Sus mercedes tienen la opción de adoptar eso. Revísese en la mañana cuántas palpitaciones cardíacas tiene su merced, para que descubra si su merced está violando la conciencia. Acuérdese de la abundancia del corazón, habla el verbo o la fuerza de voluntad. Así fue dicho. El Cristo nos lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es el verbo de Dios y es la voluntad de un ser. O sea, que su merced, si su corazón palpita menos, tiene más fuerza de voluntad para caminar en los senderos de Dios. ¿Y cómo se logra que el corazón palpite menos? Pues hay que integralizar la doctrina, hay que practicar todos los frentes a su mayor nivel que se pueda. No se desespere tampoco, tranquilos. Haga las cosas bien. Como dicen por ahí, con letra bonita y mano alzada, letra junta y mano alzada, pero clarita, así nos toca. Y verificamos, en este concierto tengo 53 pulsaciones por minuto en reposo, o sea, en la madrugada, y la verdad me siento triste porque debería estar menos. Un monje del templo, un muchacho de Guarne llamado el Dragón Usujai, tenía 38 pulsaciones por minuto. Y era un muchacho que también se dedicaba a hacer sacrógesis. Existe un ciclista español que se llama Miguel Indurain. Este tipo le llaman el ciclista de los 2 corazones, 34 pulsaciones por minuto. Son personas que van a durar
perfectamente 120 años, excepto que los envenenen en el camino o cometan tantos errores después. Pero disminuir la pulsación cardíaca, pero elevar la potencia cardíaca es aumentar días, semanas y meses en nuestra genética, o sea, es un modificador biogenético, es un cambiador genético, es un mutador genético y está en sus manos. Y aquí hoy se habló lo que los maestros nos enseñaron, un alimento que es un modificador genético para preparar nuestra inti, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones a no ser tan corrompidos y a luchar por hacer las cosas como Dios manda. Y es un alimento que su merced tiene acceso, o verá que tiene que patentar una cabrita que tenga en su casa, una vaquita, y haga yogurcito y lo mezcle con... Necesita ir a otro planeta para conseguirse, aquí lo puede conseguir, en su casa lo puede tener. O consiga un monje que le favorezca o le facilite miel de abejas pura, y su merced por ahí, a lo lejos de su ciudad, en el campo, encontrará ángeles en cuerpos de adivinos, las abejas, poderoso, que ayuda a que tengamos el poder de la voluntad para erradicar lo malo y elegir lo bueno. O sea, sigo a Cristo, abajo Satán. Está muy claro. Bueno, estimados hermanos, gratísimas por haberme dado la oportunidad de intervenir en este nuevo día. Paz y luz, paz inverencial. Gratísimas, venerable maestro, interesantísimas, interesante conferencia esta la que su merced nos da. No sé si hay un espacio para preguntas, maestro. Bueno, hagamos estos últimos 6 minutos en preguntas. Es que la verdad yo no he cenado, Listo, pero bueno, hagámosle. listo, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya voy a activar los fonos para que puedan hacer la pregunta. Adelante si alguien quiere hacer una pregunta, venerables seres, adelante. Bueno, maestro Arcolanda, con Aule, un gusto saludarlo. Maestro, yo tengo pues como una opinión mía en cuanto a lo que vuestra merced acaba de decir del sacrógesis. O sea, es importante hacer sacrógesis y un taoísta se distingue por su buen sacrógesis, pero yo pienso que su merced de pronto no quería decir eso, pero en la forma en que su merced lo da a entender, o lo entendí yo así también, es de que aquella persona que hace muy buen ejercicio, que tiene muy buena frecuencia cardíaca, es un buen taoísta. Para mí no es así, porque yo me voy a los gimnasios, conozco gente fisiculturista y tienen una resistencia, pero esa gente es fornicaria y no son castos. O sea, el taoísta es un compendio de las 12 alquimias, porque entonces yo ahí estaría que la persona que no puede hacer por salud, porque está empezando de pronto, o que no tiene tanta resistencia con sacrógesis, entonces no es un buen taoísta. Yo, por ejemplo, para el sacrógesis no soy tan buena, y eso no quiere decir que yo no sea buena taoísta. Yo soy buena taoísta, porque practico varias cosas, las entiendo. Entonces yo pienso que esto hay que replantearlo porque que no se dé a entender de que es buen taoísta solo el que hace buen sacrógesis. Siendo importante el sacrógesis, conozco mucha gente de buen sacrógesis y son adúlteros, fornicarios y demás. O sea, que es importante el sacrógesis aquí en el Tao y sí, es valedero, pero no por eso que lo único, no. Yo pienso que debemos equilibrarnos con las 12 alquimias, con todas las que el maestro da, porque como también el que solo se alicierta en una forma adecuada, no, le hace falta el sacrógesis, o que el que, por ejemplo, se alicierta y hace sacrógesis, le hace falta madrugar, y el maestro lo ha dicho, porque yo le he oído conferencias al maestro Kellyon, así como también cuando su merced también ha hablado ahorita de la Posicel de Magnus, el maestro de la Posicel de Magnus, cuando le enseñó que por ahí hay una doctrina que tenemos acá, él dice de la imposición de Magnus y que en un principio se le llamó Reiki y que se llamó Reiki en ese tiempo porque se le entregó primero a los reyes, que es la bioenergía que el maestro nos enseña ahora dentro del Tao. También esa porcelcita tenía para dársela porque su merced sabe que aquí hay harta doctrina de los maestros y estamos pues enteraditos así, entonces como para mirar esa porcel, a ver su merced qué dice o
¿O será que yo estoy equivocada con el apreciamiento o apreciamiento que tengo con los que hacen sacrógesis? Porque pues pienso que es bueno el sacrógesis, pero hay que complementar con las otras alquimias gratísimas. Adelante, maestro. Sí, claro que sí, madre, precisamente de eso se trata, de que sus mercedes revisen las impresiones que reciben del oído, porque un mensaje es lanzado al mundo y de acuerdo a la impresión o al traductor de impresiones o de caracteres que tiene el ser receptor, puede ser interpretado en una forma o en otra. Entonces vamos a dar la oportunidad a otros dos seres que nos digan qué interpretaron sus mercedes. Si hablamos que el que hace sacrógesis se puede ser mejor taoísta, o como se dijo, que se integralice la práctica del sacrógesis, porque hacer bioenergía a sí mismo, que es la magnetización de los chakras, es un sacrógesis, que es un sacrógesis yin, y todos los días lo debemos hacer. El recibir cierto del día es un sacrógesis yin en comparación con otros, y todos los días debemos activarlo. Los radiales o los arcos eléctricos es un sacrógesis yin, suave, pero activa energéticamente el templo. El Padre Nuestro es un sacrógesis yin. Es que sacrógesis no es mover el cuerpo solamente, es integralizar, como se enseñó, cuerpo, alma y espíritu para alcanzar un resultado. Los 4 fundaciertos del Tao lo enseñan, pero vamos a ver la oportunidad a otros 2 seres que estén en la sala, que interpretaron. Y si hay que hacer un correctivo, pues lo corregimos, claro que sí, adelante. Listo, mi venerable maestro, le damos paso a León Telles. Adelante, León Telles. Buen día, buen dinero, buena salud, venerable y maestro Arcolanda y a todos los seres. Maestro, pues yo quería decir que pues mi percepción con respecto al tema del sacrógesis o del ejercicio es que es una ayuda muy grande porque lo que su merced decía sobre ganarle a Cronos es una realidad, pues. Porque bueno, yo en mi tiempo, o antes cuando yo no conocía la doctrina, pues sí, uno hacía oraciones, porque pues yo era católica, y uno hacía pues oraciones y uno creía que estaba con Dios, pues. O sea, el hecho de pronto de hacer cosas, oraciones, o de pronto hacer o rezar el rosario, pues que si antes se hacía, o otras cosas, esas cosas no ayudan a la persona pues pues a crear o a elevarse como Dios quiere, y pues también a mejorar sus defectos. Muchas de las veces pues el cuerpo es la representación de muchos defectos que uno tiene, y pues eso no lo enseñan en otras religiones, pues. Entonces, cuando yo empecé a hacer pues acrógesis o ejercicios con unos seres que llegaron a la ciudad, y ellos me motivaron para hacer ejercicio, nosotros iniciamos con prácticas así como su merced decía, de esforzarnos. No éramos los mejores porque la verdad, pues, en mi caso yo no hacía nada de ejercicio, nada, pero pues empecé a hacerlo pues con el esfuerzo, con pues el apoyo también de otras personas. Y hubo un momento en que nosotros fuimos a una loma, y en la loma yo estaba pues como subiendo como la loma en esa parte, y yo sentí como que el corazón se me iba a explotar y me iba a salir sangre. Entonces, bueno, yo dije, no, pues aquí tengo que bajar o esperar. Pero fue ahí cuando uno se mide a sí mismo, y el maestro, pues que en ese tiempo estaba un maestro acá en el pueblo, pues él me motivó y me ayudó a subir, y en el momento yo sentí algo en el corazón, fue como una especie de limpieza, lo que quiere decir de que todos los años anteriores que yo supuestamente había hecho como pues oraciones que para curarme, que para no sé qué, pues no me sirvieron de nada, no, de por sí no me sirvieron de nada. Y si yo reitero que esa vez sí se me curó de verdad el corazón, y fue con ejercicio y con sacrófisis, porque uno respira, y como uno va elevándose a la montaña, como su merced dice que los grandes maestros están en la montaña, pues es verdad. Cuando uno trata de respirar aire puro y con otros elementos que le ayudan a uno, de pronto con buena alimentación, que pues a veces a uno le falta, porque yo lo reconozco, yo
yo no soy buen taoísta, no, yo no, no me considero buen taoísta porque tengo muchas fallas, pero el ejercicio sí es una forma de eso y sí se considera para mí, por mi parte personal, sí se considera como una persona buen taoísta, porque si no se practica por lo menos eso que los maestros han hecho y el cuerpo tampoco es el más viable o sea, físicamente no se ve bien, también a las personas no les agrada. Porque si una persona se ve de pronto desnutrida o se ve fea, pues físicamente, pues la otra persona tampoco se va a motivar para ir de pronto a la doctrina o de pronto estar mejor de salud. Pues esa es mi opinión y pienso que pues, lo que dijo el maestro pues es correcto. Gratísimo, maestro. Y a todos. Bien, gratísimas. Vamos con doctor Tumpiazo Alba, que levantó la Magdo también. Adelante, doctor Tumpiazo Alba. Bueno, gratísima, gratísima, buen día, gratísima por los doctores, dragón. Bueno, Dragón. mi porte con relación, sí, con relación a ejercicios acróbasis es muy importante. Nuestros maestros por eso siempre nos recalcaron de que el ejercicio es básico. ¿Por qué? Porque nosotros como naturistas que somos, la única forma en que conseguimos de que tengamos esos nutrientes que son las proteínas, las cuales eh, las transformamos o las convertimos de lo que son los vegetales o los alicientes que comemos para poderlas transformar en proteína en un gran porcentaje, es indispensable hacer el sacrógesis o el ejercicio. Si su merced miran grupos de, de naturistas, como por decir los krishnas, bueno, diferentes grupos que son naturistas también, los veganos, por ejemplo, su merced se da cuenta que esa gente son pálidos, son flacos. Su merced ve los krishnas, nunca ve un krishna gordo, ni rosadito, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos no hacen ejercicio. Ellos mantienen más meditando que haciendo ejercicio, más sin embargo ellos comen también naturista. Entonces, nos menestamos del sacrógesis, del ejercicio, para poder transformar los nutrientes de los alimentitos que nos comemos en proteína. Porque si comemos naturistas, cosas como la que nos enseña la doctrina, y no hacemos el ejercicio, pues siempre vamos a estar igual. Entonces, muy, muy importante, yo diría que en más de un 60 o 70% el sacrogesis es importante. Hay personas que no lo hacen, pero es por la falta de costumbre o por la falta de tiempo. Pero si su merced todos los días practica un ratito, aunque sea 15 minutos, media horita, así fuerte, bicicleta, trotar, hacer sentadillas o cualquier sacrogesis que quiera, eso le ayuda mucho. Entonces, les invitamos para que hagan sacrogesis todos los días y así se puedan sentir mejor. Entonces damos paso al siguiente porque ya el maestro Arcolanda está preparando su cenita, entonces adelante quien continúe. Y gratísimas por la oportunidad. Claro que sí, entonces el siguiente que levantó la Magdita es Indairi Mahatma. Adelante, Indairi Mahatma. Sí, buen día. Adelante. Sí, yo creo que, bueno, de todas formas, cuando uno habla o está enseñando algún aspecto de la doctrina, pues de pronto a veces se enfoca solo en un tema y de pronto, pues hablar de todos los temas del taoísmo en un momentico, pues digamos que en ese sentido, pues yo entiendo pues como la conferencia del maestro Arcolanda, pues que se estaba enfocando pues como en el tema del sacrógesis como aspecto muy relevante, independientemente de que de que alguien sea fornicario, carnívoro, igual el sacrógesis le sirve mucho, incluso siendo pues, violando pues todas las otras leyes de Dios o digamos preceptos taoístas o que han enseñado los maestros. De todas formas, eh,
es válido pues lo que la Mahatma Aule ahorita señalaba, pues porque a veces pues hay criaturas nuevas o que no siempre están en estas conferencias, pero de pronto a veces los que acudimos en forma más constante o periódica, tal vez pues ya estamos más ambientados y hemos conocido de que, claro, no basta solo hacer sacrógesis. Y, y bueno, ahí vamos en la lucha. Pero sí, todos esos tips muy especiales, porque bueno, todo el tiempo estamos cuando se evangeliza o se habla del taoísmo, se señala como aspecto muy importante el sacrógesis, pero es bueno algunos detalles especiales, saber orgánica, biológica, INTI, qué ocurre dentro del cuerpo cuando eso se presenta y cómo repercute, por ejemplo, en el aspecto de alargar la vida, de hacer más, digamos, más joven la edad biológica que la de la cédula de ciudadanía. Bueno, todos estos aspectos son muy interesantes, son tips especiales que tienen que ver con el tema del sacrógesis y es bueno conocerlos porque son arguciertos pues como más que refuerzan el estilo de vida que uno lleva y como también enseñarle a otros y le da a uno como más convencimiento, seguridad, firmeza para continuar pues como en sí, en este estilo de vida, porque es como más un estilo de vida el taoísmo. Bueno, ese es lo que quería decir. Gratísimas a todos. Bien, gratísima. Si alguien quiere dar algo otro portecito, adelante, adelante, puede activar su fono. Bueno, entonces, bueno, quería dar también como un aportecito um, sobre el tema del sacrógesis, pero ya es un porte, o sea, adicional pues a todo lo que se ha hablado, lógicamente. Yo tuve pues Dios me llevó por los caminos para estudiar ingeniería de sonido, hacer un técnico en ingeniería de sonido allá en Bogotá, en la Fernando Sor. Entonces, en palabras pues entendibles, por ejemplo, para grabar un CD o un DVD o un Blu-ray, ¿sí? Los lentes ópticos que hacen la grabación de ese CD, de ese DVD o de ese Blu-ray, lo hacen por procesos de calor, ¿sí? Sin este proceso de calor no se puede grabar una información en un CD, en un Blu-ray o en un DVD, en una memoria USB o en algún dispositivo de grabación de datos, ¿sí? Se meneste el calor, ¿sí? Si no, no puede haber, y un calor pues, bueno, en este caso un calor muy específico, ¿no? Entonces, cuando entré a estas enseñanzas taoístas, pues lógicamente de los monjes evángeles fui aprendiendo un poco más de esto de la genética y oyendo también al venerable maestro Keliun Zeus en muchos cassettes que él dejó, y tuvimos el privilegio de oír algunos de ellos, no todos, los que no estuvimos con él. El maestro también decía lo mismo, pero en la parte del sacrógesis, ¿no? Entonces pasa que cuando una persona está haciendo sacrógesis, su cuerpo está entrando en calor, ¿sí? Por lo tanto, toda la información que tenga en su entorno y en su mente va a quedar allí, empastada en los genes, en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando un hombre, hagamos el ejemplo con un hombre, con un varón, cuando un hombre está en un gimnasio del común y corriente, entonces él mientras está en calor, ¿sí? Hay una gran información que hay en torno a él,
Por ejemplo, la música. Generalmente en un gimnasio hay música reggaetón, música pop, música trans, que la música trans pues da mucha genetización al homosexualismo. Y bueno, esas músicas por lo general, casi en la mayoría de los gimnasios. Entonces miren que las cosas negativas de estas músicas, del reggaetón y todo eso, del trans, están empastándose en la genética de esos seres que están yendo a esos gimnasios. Ahora súmenle que los hombres, y se lo digo porque antes de ingresar a esta doctrina, fui a un gimnasio también. Y pagué mi tiqueterita de gimnasio por un mes. Y uno como hombre profano, ¿qué es lo que hace? Pues va y mientras está haciendo el ejercicio, pues está viendo pues las nalgas y los senos de las mujeres y el chiclecito apretado ahí la colita de las mujeres, y está pues en su mente hay pues mucha morbosidad, ¿cierto? Hay mucha lujuria. Entonces, claro, mientras la persona está en calor, entonces esa información la están pastando en sus genes, o sea, están pastando genética de lujuria. Entonces, pues claro, esa persona pues nunca va a ser casta, ¿sí? Porque está empastando esa genética de la lujuria, está empastándola en su genética, ¿sí? Por medio de la reacción del calor al que el cuerpo es sometido por medio del ejercicio. Entonces eso es lo que nos enseña el maestro Kellyon, que cuando nosotros pues estemos haciendo sacrógesis, nosotros debemos, en primer lugar, en nuestra mente, tener pensaciertos positivos, no tener pensaciertos negativos de lujuria, porque si no, si su merced está haciendo sacrógesis y está pensando allá que de pronto la antropogenia fue vestida ahí de una forma en que, bueno, está un poquito mostrando su bello cuerpo, entonces su merced está viendo a la antropogenia y pasa que, bueno, ahí ya se le viene una serie de pensamientos, pues ahí se está empastando la genética de la lujuria. Entonces ahí es cuando la persona nunca va a poder ser casta. Hay muchas personas que dicen, bueno, si yo practico tantos sacrógesis, ¿por qué en mí no funciona la castidad? ¿No? Porque también, por decir algo, se ha dado la técnica de los abdominales como técnica para que el hombre y la Eva sean castos. Hay mujeres y hombres que dicen, bueno, si yo hago muchos abdominales, dicen, bueno, ¿por qué no he podido dominar la castidad? Entonces, claro, porque es la forma también, o una de las posibilidades es la forma como está enfatizando sus sacrógesis, la forma, qué información está grabando en sus genes mientras está haciendo la sacrógesis, ¿sí? Entonces, por eso el venerable maestro Kellyon, él nos enseña que debemos tener pensaciertos positivos, pensaciertos siempre positivos cuando hagamos sacrógesis, o pensaciertos, tampoco pensaciertos, por ejemplo, de envidias, o cualquier pensacierto negativo, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco un ser, pues no voy a decir nombres, lógicamente, conozco un ser que es varón, que él es buen sacrogesista. Él pues tiene bien delineado su cuerpo y todo eso. Pero pasa que el hombre tiene un defecto muy, muy horrible, que es la envidia, ¿sí? Entonces, al parecer, pues todo apunta que cuando él está haciendo sacrógesis, pues él piensa en pensamientos de envidia hacia los prójimos, ¿no? O pensamientos por el estilo. Entonces, mire, está potencializando la envidia a los demás. Entonces, las personas tienen que enfatizar, y otro es el ambiente, ¿no? El ambiente que lo rodea a la persona. Por eso el maestro recomienda que sean ambientes por donde llegue el sol, ¿sí? O sea, es vital que cuando su merced esté haciendo sacrógesis, el sol se conecte con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, ¿sí? Es muy diferente hacer sacrógesis, por ejemplo, en una fuente taoísta, hacerlo en un gimnasio o en otro lugar con amigos, ¿no?
Entonces, y también es diferente hacerlo, por ejemplo, en un parque, donde hay árboles, donde hay naturaleza, donde hay buen aire puro. Entonces todo eso ayuda a que la persona se pueda genetizar de una forma positiva, ¿sí? Y sobre todo, pues como les digo, el pensacierto tiene que ser positivo, porque hay, o sea, ya a uno le ha pasado, o sea, no, tampoco digamos, a uno le ha pasado, y por eso estoy también diciendo esto, que a veces uno, bueno, está haciendo el sacrógesis y bueno, pensando en la pelea que tuvo ayer con el antropogenio, que el antropogenio, bueno, está ahí como que, entonces claro, entonces esos pensamientos pues potencializan pues cosas negativas, por eso el pensacierto debe ser positivo. Entonces ese era como mi porte, venerables seres. Y pues bueno, el maestro Arcolanda ya no sé si estará todavía ahí en la sala. Si está, adelante maestro, unas palabritas de despedida ya para cerrar esto. Ya cenamos aquí, entre tanto sus mercedes estaban conversando, gratísimas, muy bien. Claro que sí, gratísimas a todos sus mercedes por haber estado ahí en la sala, por la invitación que nos hicieron. Y los invitamos a que sus mercedes integralicen esta práctica doctrinaria taoísta y descubrirán que el progreso es evidente. Y no solo el progreso en nos, también inclusive el progreso en los que están cerca de nosotros o alrededor de nosotros. Porque como el maestro enseñó, el maestro Kelly y el maestro Samael, cuando hay una fuente de energía que irradia, crecicierto, este dicho de alguna forma impregna o lo que más llaman contagia a los otros seres. Entonces estamos llamados a hacer escuela, a ser hijos espirituales para que sus mercedes integren a otras almas, a este bello conocimiento y el despertar se traduzca en hechos de tipo exponencial multiplicativo. Hace 40 años, 40 licones, cuando conocimos al maestro, el maestro nos dijo algo que me parece muy puntual y que pues también le da la lógica a las palabras que dice la Mahatma Aule, claro que sí. Y es que toda labor que nosotros hagamos en pro de nosotros mismos tiene un efecto real cuando lo proyectamos hacia nuestros semejantes, o sea, cuando hacemos posible que otros seres conozcan la esencia de la sabiduría que Dios ha puesto en nuestras vidas. En la medida en que tengamos hijos espirituales, podemos hacer posible que cientos o miles de personas también reciban el mensaje, porque ¿qué sabremos nosotros? ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿En dónde los seres que su merced o que nosotros le dimos doctrina hayan comunicado este mensaje y se hayan convertido en puentes para que la libertad espiritual también llegue a otros? Entonces el maestro decía que lo que más había dicho el maestro Samael, que ayudaba a la evolución de las almas, era precisamente el amor por la humanidad, o sea, el tercer factor del impulso de la conciencia, que es el amor por nuestros semejantes o el sacrificio por la humanidad, hacer escuela, proyecto social. Preguntémonos eso y esforcémonos por hacer que este mensaje se extienda, y sabemos que no somos nosotros los que estamos hablando, no solo somos nosotros, ahí está la presencia de los maestros, la presencia de los seres, la presencia de Dios, conectando en nosotros un mensaje para que todos, hasta el parlante, aprendamos. Benditos sean todos y recuerden que la práctica hace al maestro. Y el maestro no es aquel que enseña solamente, es aquel que se enseña a sí mismo también. Benditos sean todos, que tengan un buen despertar reposando y un buen reposar despertando. Gratísimas, venerables ser, el que nos invitó a esta reunión, y a todo el público por la paciencia que han tenido y tuvieron. Paz y luz, paz inverencial. Paz y luz, paz inverencial, mi venerable maestro Arcolanda, y gratitud infinita a su merced por estas grandes también técnicas que nos ha compartido, grandes secretos que la verdad no sabíamos que habían esos secretos ahí en la Biblia, en el libro de Isaías,
cuántas cositas que nos faltan por aprender. Pero bueno, para esto son estas conferencias y bueno, con la ayuda de Dios, ojalá si Dios lo quiere y lo permite, podamos hacer una tercera entrega de este gran tema de cómo cambiar la genética y la ultragenética en el ser humano, porque es una es una temática muy amplia y con muchas sabidurías que todavía no se han estudiado de este tema, bueno, en lo que concierne a este especial que hemos hecho de estas conferencias. Gratísimas, venerables seres, y por favor no se olviden de afiliarse a nuestro portal de YouTube, nuestros portales de YouTube, que es Ecología Humana con K y Ufología Tao, para que se afilien a estos portales, le den me gusta a todos los videos, se suscriban y oigan las conferencias que hemos estado subiendo poco a poco ahí en estos portales. También pueden afiliarse a el Facebook de Tao Nariño, al Facebook de Ufología Tao y al Facebook de Ecología Humana. Gratitud infinita a todos, gratitud también a todos los que dieron sus portes el día de hoy, a la maestra Aule, bueno, y a todos los que hablaron, también portes muy valiosos. Gratitud infinita a vuestras mercedes y que reposen despertando, y no se olviden, antes de cerrar sus ojitos en la cama, pronuncien el mantra Ardinjar, Ardinjar. Este también es un mantra que nos dio el venerable maestro Samael Joao Torbeor para, mientras estamos reposando, viajar en naves cósmicas con los venerables maestros y aprender sabiduría cósmica con ellos. Bueno, y que le pregunten también a ver si logran o si logramos acordarnos de ese evento, pues preguntarles a los maestros sobre este tema, a ver qué nos dicen también. Entonces, bueno, que reposen despertando mis venerables seres, paz y luz, paz inverencial, Aum Om Sea, gratísimas venerables seres.